Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos con nosotros a Luis Acacio Ortega. Luis es subdirector general de Nuovit y Nuovit ha desarrollado el proyecto Oceánica. El proyecto Oceánica es un proyecto fantástico que nos gustó mucho desde que lo vimos. De hecho, estábamos en Reveal, en la final de Reveal con 3 proyectos. Budea era constructor de 2 de los 3 proyectos y Luis con el proyecto Oceánica nos ganó, pero la verdad es que nos gustó mucho el proyecto. Es el proyecto de coliving más grande de Málaga y el proyecto hecho en madera más grande de España, y además tiene muchos elementos muy bien pensados, con industrialización, ahorrando mucho tiempo en la construcción, con reducción de huella de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, es un podcast muy interesante porque se combinan 2 cosas. Una capacidad de comunicación muy buena por parte de Luis y un proyecto fantástico. Con lo cual, estoy convencido de que os va a encantar este podcast. Os dejo con él. Adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días al podcast de Buda Idea. Hoy estamos con Luis Acacio. Buenos días. Buenos días. Y con mi socio Pablo Medina. Buenos días. Buenos días. Ahora Luis, buenos días. Buenos días, Pablo. Muy bien, Luis. Oye, pues teníamos muchas ganas de traerte al podcast. Además, sales con un fondo maravilloso. Luego hablamos de él, pero cuéntanos un poquito tu historia para que la gente se ubique de forma breve. Bueno, yo soy aparejador de formación académica, arquitecto técnico. Acabé en el año 86, empecé a trabajar en el año 87. Mi inicio fueron trabajando como jefe de obra en 2 empresas constructoras. La primera fue la constructora Los Álamos de Asturias, la que estuve año y medio trabajando. Después me incorporé a Constructora Asturiana, donde estuve trabajando hasta el año 96, final del 96. Desarrollando obras de diversas índoles, sobre todo también mucha obra de vivienda, ¿no? Es lo que estuve haciendo en esos años. Uh-huh. En el año 97 me incorporé a Grupo Inmobiliario Comarex en Granada. Era un grupo inmobiliario que creció bastante desde el año 97 hasta su extinción en el año 2014 por motivos derivados de la crisis. Y estuve trabajando como director de edificación en todos esos años y desarrollando pues más de 5.000 viviendas que desarrollamos en aquella época, ¿no? Y otros proyectos que quedaron en el aire. En 2014 se produjo la extinción de la compañía y empezamos a trabajar con una nueva empresa, que en este caso con Nuovit, en la que nos incorporamos todos los directivos y parte del personal que habíamos estado trabajando en Comares. Y empezamos en aquel momento la promoción inmobiliaria no pasaba por sus mejores momentos, ¿no? Y estábamos ya trabajando, habíamos empezado ya a trabajar con algunos proyectos en Sudamérica, en concreto en Lima y en Quito, y que seguimos desarrollando. Fueron proyectos de terciario básicamente, sobre todo temas de oficina, y la última obra que hicimos en Lima fue un hotel que está recién terminado. En España empezamos a trabajar al principio también con terciario, hicimos centros deportivos, hicimos aparcamientos y empezamos con viviendas de nuevo allá por el año 2018, que empezamos ya en 2018-2019 empezamos con unas cooperativas en Málaga, y nuestro mercado se ha focalizado ya en toda la parte residencial de Málaga, y ahí es donde tenemos ya la sede social de la compañía. En este momento estamos ultimando el hotel de Torremolinos, que ya conocéis, el Hotel Oceánica de 180 habitaciones, y a la vez estamos desarrollando otros proyectos de vivienda. En curso tenemos una obra por aproximadamente 200 viviendas en curso, y empezamos la construcción ahora de nuevos proyectos. A lo largo de aquí a final de año iniciamos otras 500 viviendas. Es lo que tenemos ahora mismo entre manos. Entonces, ¿ahora seguís fuera de España o ahora ya solo es España? No, ya solamente España, Vale. Trabajamos en España, sí. Muy bien. Bueno, pues te hemos invitado porque te conocimos en The District, ¿no? Donde ganasteis el premio. O sea, enhorabuena por el proyectazo Oceánica, increíble. Entonces, para hacer la intro, si quieres, la hacemos con tu fondo, ¿no? ¿Qué te ha unido a la madera? ¿Qué experiencia has tenido con la madera? ¿De dónde te viene ese Bueno, gusto? yo ya trabajando como jefe de obra en Constructora Asturiana, hice una rehabilitación aquí en Granada, la Corrala de Santiago. Es una corrala de vecinos que
que se rehabilitó en el año 90 y que tenía una parte importante de rehabilitación de las galerías de madera y la cubierta de madera que coronaba todo el edificio, ¿no? Ese fue mi primer contacto con la madera, y un arquitecto bastante bueno en intervención de madera, Carlos Sánchez, que en aquel momento colaboraba con Enrique Nuere, ¿no? Entonces de ahí me viene un poco ya el conocimiento de la madera. Y después he investigado en temas de, sobre todo, artesonados mudéjares, todas las publicaciones que tiene Enrique Nuere al respecto, ¿no? Que son bastantes, y la verdad que sin la labor de investigación que ha hecho, poco o nada conoceríamos de lo que era la madera. Y ahí me interesó mucho y coincidió que estaba construyendo la vivienda donde me ubico ahora, que es mi vivienda, y que pensé en construir toda la cubierta de madera por las ventajas que ofrece tanto de ligereza para poder cargarla sobre muros de carga, una intervención de restauración, como la sensación tan agradable, esto que llamamos ahora de la biofilia, ¿no? Lo que transmite la madera hacia las personas, ¿no? Es un material que aísla bastante bien, tanto térmicamente como acústicamente, siempre y cuando se haga como se tiene que hacer, ¿no? Evidentemente. Obvio. Y bueno, y estéticamente pues nos gustaba, tanto a mí como a mi mujer nos gustaba mucho, y por eso la incorporamos a esta vivienda. Hay parte que es de restauración, de recuperación de la madera, porque si hablamos y hablaremos, creo yo, a lo largo de esta conversación, del reciclado de la madera, ¿no? Porque la madera es reciclable, y muchas veces yo tengo elementos en esta casa en que al menos he podido datar dos colocaciones anteriores, ¿no? Es decir, de los artesonados que puedes ver, o sea, un forjado de madera en el que se le da la vuelta en otra construcción y se le rebaja la parte de la moldura, y finalmente yo lo utilicé para los canecillos de fuera, ¿no? Y eso es un poco la historia de esta madera que veis detrás. Menuda escuela también, ¿no? Comenzando con Enrique Nuere, bueno, es imposible no enamorarse de Bueno, yo la Enrique madera, Nuere ¿no? personalmente no lo he conocido, pero sí que tengo referencias a través de Carlos Sánchez, como os digo, y me encantaría haberlo conocido. De hecho, todavía en las eh, cátedras estas que organiza, o los cursillos estos que organiza de verano con Albanecar, voy a ver si me puedo apuntar a alguno de ellos para conocerle. Estuvo, bueno, nosotros lo conocemos, y estuvo también en nuestro stand de Reville, ¿sí? Y nosotros teníamos ahí la maqueta del edificio de Buddy 1 de madera. Y entonces le digo, Enrique, échale una mirada, y si te parece, si algo te va mal, le das con el bastón. Y amago darle con el bastón. Dios mío, la autoridad, ¿sabes? Era como si fuera Zeus, que estaba ahí Es que haciendo... las maquetas que tiene Enrique son diferentes, ¿no? Bueno, este era la maqueta, una maqueta de trabajo que se convirtió luego en una maqueta de exposición, que nos sirvió mucho para experimentar sobre el modelo, Sí, claro. y estuvo muy bien. Bueno, Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues si quieres podemos entrar en el proyecto Oceánica, ¿no? Un proyectazo. Por lo que he leído, el coliving más grande de Málaga y el edificio con más madera hecho en España. O sea, es un proyecto de una envergadura grande, un sistema Flex Living. Cuéntanos un poquito el cómo se fue desarrollando ese proyecto desde los inicios, por qué llegasteis a la conclusión que queríais hacerlo en madera y cómo ha ido evolucionando. Bueno, el Proyecto Oceánica es un proyecto unos suelos que compramos en final de 2021, inicio de 2022. Tenía calificación hotelera y una parte que se podía compatibilizar con comercial. Y bueno, empezamos a ver qué producto hacíamos, ¿no? Y convocamos un mini concurso de arquitectura, pues participaron cuatro equipos de arquitectura que colaboraban en aquel momento con nosotros. Y finalmente optamos por la solución que estamos ejecutando, que está desarrollada por los equipos de arquitectura de Backpack y EOBA Studio. ¿Por qué nos gustó esa propuesta? Nos gustó la propuesta porque era una configuración de habitaciones que buscaba una orientación hacia el mar, y una orientación de que todas las habitaciones tuvieran una tendencia orientada hacia el sur, ¿no?
es una especie de dedos que van jugando, pero utilizando siempre un módulo muy tipificado para una habitación tipo de unos 35-40 metros cuadrados, y en los bordes la habitación es un apartamento, ¿no? Un apartamento que se compone de salón, comedor, cocina, un dormitorio y un cuarto de baño. Adicionalmente, en todos los extremos que dan más hacia el sur de la promoción, incorporamos 30 habitaciones que llevan un dormitorio más. O sea, son 150 habitaciones de un dormitorio y 30 de 2 dormitorios. Además, se incorporaban también en determinados espacios por las zonas que hacen que aquello sea un flat living, ¿no? La zona de coworking, la zona de socialización, la zona de servicio, como puede ser lavandería o como puede ser también la zona de gimnasio. En principio lo pensábamos como construcción industrializada. Vale. Fue una de las bases que decíamos ese concurso de arquitectura que hicimos. Y la primera previsión que se hizo fue en hormigón, pero con la morfología del edificio se nos complicaba bastante y el precio de todo el complejo resultó que estaba por encima de los ratios que nosotros habíamos establecido como ratios de la operación. Entonces tuvimos que girar un poco y empezamos a buscar alternativas. Llegó Revil del año 2023 y me encontré en Revil con una conferencia con Unai Borroño de Goin. Le enseñé el proyecto y ahí empezamos a trabajar. Ahí fue el primer contacto que tuvimos, fue, como digo, en Revil. Nos pusimos a trabajar en el proyecto ya incorporando al equipo de arquitectura. Fuimos buscando soluciones constructivas para poder hacer realidad el proyecto y fuimos avanzando también en los presupuestos. El proyecto de ejecución empezamos a hacerlo de manera tradicional con estructura de hormigón. Una pregunta, cuando dices hormigón, ¿es hormigón prefabricado o no? No, era hormigón, Vale. no cabía la prefabricación en este edificio, no cabe la prefabricación en hormigón. Entonces llevamos una construcción tradicional de hormigón con ladrillos, ate, pladur, lo típico, ¿no? Entonces, a mediados del proyecto de ejecución, giramos y lo planteamos ya con paneles de CLT, todo construido con paneles de CLT y viga laminada, y empezamos a estudiar todos los detalles constructivos que conlleva la construcción en CLT y sobre todo la parte de soluciones de acústica, ¿no? Que nos preocupaba muchísimo porque Claro. al final la habitación está tiene como mucha fachada, aunque sea fachada interior, y eso hace que tuviéramos que tomar precauciones para que la confortabilidad de la habitación sea la adecuada. Priorizamos mucho si estamos viendo los edificios de madera que vemos normalmente hablamos de España, ¿no? Dice, la parte que queda vista es muy poca, ¿no? La parte que queda vista de la madera al final. En este sí hemos priorizado que se quede bastante madera vista. Yo creo que estamos en torno al 50-60% de toda la estructura de CLT se queda visto, porque todos los techos de las habitaciones se pueden ver, y la parte del pasillo de comunicación está íntegramente vista, ¿no? El proceso de licitación, nosotros ya teníamos un presupuesto de Goin. Hicimos como un paquete de dos constructores. Uno, Egoin, por una parte, y otro paquete con el resto de la obra, ¿no? Ese paquete con el resto de la obra dimos también la opción de construir en hormigón para ver esa comparativa de precio entre hormigón y madera, y nos encontramos que había una parte de las empresas licitadoras, era más caro hacerlo con madera, pero había dos empresas en las que ya la construcción de madera se equilibraba con el coste de la construcción en hormigón. Nos focalizamos con esas empresas y al final, bueno, fue un proyecto colaborativo con dos empresas, en concreto con Erisan 2007, que es la empresa que está haciéndola, y con Ruedma, Construcciones Ruedma, y vimos alternativas a otra serie de elementos que ya incorporamos también como industrialización, como puede ser los baños. Los baños son industrializados, vienen de una fábrica de Puerto Real,
Incorporamos también una industrialización en todas las partes de barandillas, todas las barandillas vienen de taller total, pero solamente son 3 piezas las que se manejan en las barandillas, ¿no? El montante vertical, el pasamano y la propia malla, ¿no? Y todo viene confeccionado de taller, para que te hagas una idea, son 3.800 metros lineales de barandilla lo que tenemos en el proyecto. Eso hecho en vidrio hubiera tenido un impacto muy fuerte en cuanto a mantenimiento en la operación. Sin embargo, al haberlo hecho con galvanizado y con esa industrialización, nos ha permitido avanzar muchísimo más rápido y que después la fase de operación tenga menos coste, ¿no? Vamos a parar un segundo Sí. porque has dicho muchas cosas muy interesantes y yo creo que le ha explotado la cabeza a más de uno ya A mí, de los que nos oye. a mí, porque permítame hacer lo que me ha explotado la cabeza, ¿no? Que, bueno, yo veo Oceánica así como un cambio muy, o sea, un punto de inflexión en muchos aspectos, ¿no? Sí. Pero has dicho algo que lo has dicho al pasar, pero que creo que cambia todas las variables de todas las cosas, que es, lo hemos hecho en madera porque en hormigón era inviable, ¿no? Es algo que Sí. nosotros estamos tratando de mostrar al mercado y nos cuesta, ¿no? Entonces, creo que eso marca un punto de inflexión donde nosotros estamos hablando de paridad entre el hormigón y la madera. Entiendo que no tenías ningún problema de suelo, ¿no? O sea, no había problema de cimentación donde tuvieras que No, estar. había cierto problema también en la Vale, entonces, cimentación. Nosotros, el construir con la madera nos ha permitido ese menor peso que tiene la estructura, exacto. evidentemente, bastante menor peso. Hemos podido reducir la losa de cimentación y si hubiéramos ido a soluciones de estructura de hormigón, hubiéramos tenido que hacer una mejora del terreno que no hemos tenido que aplicar en este caso. Exacto. Es Claro. decir, si no, nos ha ayudado también, el peso de la estructura nos ha ayudado bastante. Sí. Ujú. Claro, ahorrar en Era el punto. cimentación, pero al Sí. final lo interesante es eso, ¿no? Que apuntabais. Es decir, muchas veces la gente tiene en la cabeza de hormigón es más barato que madera, madera sale más caro. ¿Puedes comenzar a acercarte? Sí, es muy regular el proyecto, no tiene formas raras y si no dejas nada visto, ¿no? Mucha Bueno, gente tiene esto en la mente. Y tú has dicho todo lo contrario. Has dicho, no, el ¿verdad? proyecto tenía una forma especial que obviamente acabáis industrializando, acabáis homogenizando, pero dando una imagen más irregular, ¿no? Fue más económico y con mucha madera vista, pero has introducido un elemento súper importante, es trabajado desde el principio con un colaborativo, pensando muy bien con los agentes involucrados, ¿no? Yo creo que ahí hay parte de la clave, ¿no? Porque muchas veces se hace un proyecto tradicional, con un proyecto totalmente tradicional pensado en hormigón se dice, hazme la comparativa madera, y entonces es Sí, cuando a lo mejor no sale, ¿no? Pero si se piensa bien correcto. desde el principio, es muy distinto. Sí, además, lo bueno que tiene nuestro edificio es que son luces pequeñas. Entonces, el CLT que hemos podido emplear, Ya. tanto en construcción vertical como horizontal, pues son paneles de 120, es decir, Claro. poco espesor. Cuando nos hemos encontrado, y de hecho hemos intentado, una de las promociones que vamos a iniciar ahora en este otoño, intentamos hacerlo en madera, pero no estaba las luces que estábamos manejando en ese edificio conllevaban ya forjados de 20 y tantos centímetros Ujú. y eso hace que ya deje de ser competitivo. Es decir, la madera para que sea competitiva tiene que tener luces adecuadas. Por otro Ujú. lado, la complejidad que tenía la ejecución de hormigón se simplifica mucho con la ejecución en madera. Parece un contrasentido, pero es así, tú lo has podido ver allí, Completamente. Pablo. Es decir, esos encuentros en diagonal entre las habitaciones y los pasillos de comunicación, con esos núcleos de ventilación y o de iluminación que tienen cada habitación, pues hacía que eran encuentros complicados de ejecutar en hormigón, sobre todo si queríamos hacer una arquitectura, digamos, limpia, ¿no? Lo podíamos complejizar mucho más, pues haciendo nudos mucho más gruesos y los encuentros con las habitaciones hubieran sido no tan livianos como lo que tenemos ahora, pero eso nos ha permitido que pues, poder trabajar muy bien. El trabajar con nudos metálicos en los encuentros de las distintas diagonales que tenemos nos ha facilitado muchísimo. Y después, claro, el uso adecuado de la viga laminada también hace bueno, tenemos luces también importantes. La luz más grande son casi 20 metros la que tenemos en uno de los lucernarios. Es un tema muy puntual, ¿de acuerdo? Es un tema puntual, pero bueno, sí tenemos luces importantes también en la zona de acceso, en la zona de comedor, en otros sitios que, bueno, que la madera ofrece una versatilidad porque es muy fácil de trabajar. Bueno, no es muy fácil de trabajar. Se trabaja
adecuadamente, se trabaja fácilmente si eres un buen profesional, ¿no? Evidentemente, Sí. ¿no? Yo creo que si la planificas bien y la trabajas bien la antes planifica bien, de sí. llegar al edificio, entonces Aquí se facilita mucho, ¿no? Sí, aquí en este proyecto fue importantísima la coordinación del equipo de arquitectura y la ingeniería de GOI. Fue importantísimo. Claro. Nosotros, del departamento técnico de Nuovit, nos aplicamos también mucho, nos involucramos también mucho en esa fase para buscar alternativas a todos los encuentros. Pues el proyecto ya soluciona los encuentros de toda la carpintería de aluminio, por ejemplo, con el CLT, eliminando premarcos, todo el encuentro del revestimiento exterior, cómo los pasos de instalaciones se incorporan a la estructura, todo eso ha sido vital para poder hacerlo, sí. ¿Cuánto tiempo crees que ahorrasteis? ¿En qué porcentaje de tiempo ahorrasteis por ir hacia un modelo industrializado en madera? Nosotros, sí, siempre, este proyecto, si lo hubiéramos hecho en estructura de hormigón y una construcción tradicional, mínimo serían 22 meses de ejecución. Finalmente lo vamos a conseguir hacer en 15, con lo cual quiere decir que hay un ahorro de 7 meses, de 15, 16. 6-7 meses de ahorro de tiempo lo vamos a tener. Estamos hablando de una reducción del 30 y pico %, Sí, ¿no? sí. En este caso sí. Además, ya hablamos, si hablamos de reducciones también, imaginaros, esa obra está pegando a un residencial muy consolidado. Los primeros días estábamos trabajando en la demolición del edificio existente y en la excavación del nuevo edificio. Los vecinos protestaban mucho, ¿no? Por el tema del ruido, por el tema del polvo. Cuando acabamos de hacer la fase de hormigón y empezamos con la madera, no hubo ninguna queja. Evidentemente, el trabajar solamente con una grúa móvil y con 10 operarios que han hecho toda la estructura de madera, la hemos hecho con 10 operarios nada más, son 3.500 metros cúbicos de madera, como tú bien decías antes, Octavi, es la estructura de madera más grande que se ha hecho en España ahora mismo, o que se está haciendo en España, y Unai de GOI me Boeing. decía que era la más grande del sur de Europa. Ellos tienen más datos que nosotros, yo la verdad que no. Nosotros no lo hicimos porque queríamos ser los más grandes, simplemente. Yeah. Nos tiramos la manta a la cabeza. De Ahora hecho, también, la decisión no es fácil, Octavi. La decisión de que un promotor se meta a trabajar en la madera es una decisión que cuesta, ¿no? Es decir, lo mismo que AEDAS decide en un momento determinado hacer Fioresta con la estructura y después ya los proyectos que están implementando nuevos. Nosotros nos costó trabajo, pero la decisión vino porque por la visita a fábrica. Visitamos la fábrica en 2 ocasiones. La primera la hice yo solo y la segunda ya con nuestra dirección y con parte del equipo técnico, y fue cuando nos convencimos de que era posible. ¿Por qué? Porque trae una industria muy importante, Claro. en este caso con Egoin, ha sido vital para poder tomar esa decisión. Cuando tomas esa decisión ya no hay marcha atrás. Si algo falla, volver atrás a un proyecto y No, hacerlo claro. de forma convencional es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, y bueno, hemos ultimado ya la colocación, en el mes de mayo, la colocación de toda la estructura de madera, todo está hecho y ya estamos nada más que en fase de acabado. Pero la decisión es difícil. En vivienda, más difícil todavía que en un edificio como este que estamos haciendo, que es un hotel, ¿no? Entonces, en vivienda, la percepción del cliente, yo creo que cada vez más se está concienciando de que la construcción en madera, por su sostenibilidad, por su ahorro o por la baja huella de carbono que tiene, ¿no? Por todo lo que conlleva de eficiencia energética y demás, yo creo que cada vez más el cliente finalista va a aceptar que se construya en madera, ¿no? Nosotros, en esta promoción que os he dicho de las lagunas de Mijas, que no hemos llegado a hacer en madera, era una decisión que habíamos medido de cara al cliente normal de promoción, y habíamos decidido hacerlo, pero pasa que después económicamente no lo puede hacer. De hecho, nosotros en Pedregalejo ahora mismo estamos empezando otra promoción de 10 viviendas y va construida también íntegramente en madera. No solo CLT, allí estamos empleando CLT y viga con Laminada. ligero también, laminado. Y bueno, y el cliente sabe de antemano de que va construido en madera, y no sé, de hecho la infografía no hemos ocultado nada, los techos se quedan vistos, se queda visto una parte. Yo creo que ese es un tema interesante el que sacas, ¿no? Porque muchas veces se hace directamente el coste, ¿no? Coste de una cosa versus coste de la otra.
pero tú, como bien has dicho, te has hecho un techo de madera, ¿no? La gente le gusta madera y a mí ya van varios promotores que me han dicho que han acabado vendiendo por encima del precio que estimaban. Entonces, Sí. muchas veces desde fuera tenemos el miedo de, ostras, ¿el cliente le dará miedo a la madera o la valorará por lo que gusta? Yo lo que estoy viendo es que en general pesa más esto segundo y que a la Sí, gente le gusta la madera, además a la que te informas un poquito, sabes que la madera ya ha demostrado durar mucho más que el hormigón, con lo cual totalmente. vas cogiendo, pues, ostras, me gusta, me da una sensación agradable mientras vivo, mientras trabajo y tal. Sé que si el diseño y la implementación están bien hechos, dura para siempre y tiene muchas ventajas añadidas, ¿no? Y creo que con el tiempo, con la experiencia, vamos a ir incorporando también un factor precio, no solo un factor coste, ¿no? Sí, ahí permíteme meter un punto que viene atado con lo que decían antes, ¿no? De varias cosas que venía acumulando en la cabeza que se juntan aquí en esto último que estás diciendo, ¿no? Eh, lo que hablaba de la cimentación es, y te hablaba yo primero que creo que es un punto de inflexión oceánica como en varias cuestiones, ¿no? En dejar el hormigón, evitar el hormigón y dejar esta madera vista tan evidente. Por un lado, lo que estás hablando del precio, y hubo un gran punto de inflexión. Tuvimos la oportunidad bueno, tenemos muy buena relación con Andrew Walk de Londres y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Bueno, vino para Reville, lo trajimos y estuvo con nosotros 2 días, por lo tanto aprendimos un montón. Y yo le preguntaba cuál era el punto de inflexión con respecto al CLT en construcción en el mundo, que para mí era el Downtown Lane, que es un caso parecido al de Oceánica, es un caso que esa promoción no se hubiera podido hacer si no hubiera sido ejecutada en madera por el peso propio del, del, eh, del material, digamos, ¿no? Cambiándolo del hormigón por la madera. Bueno, tuvimos ahí una discrepancia, él decía que no, él decía que era Murran Grove, que fue su primer edificio, y estuvimos ahí en la charla, ¿no? Pero a mí en este punto también veo Oceánica como un punto de inflexión. Lo que estabas hablando de los nudos de la madera, es inviable hacerlo en hormigón, porque solamente trabajar en carpintería para poder hacer esos encofrados de uniones hubiera llevado muchísimo más tiempo, bueno, quizás por arriba de los 20 y tantos meses que estás hablando, porque solo el hecho de encofrar eso y bueno, el detalle cómo hubiera quedado, ¿no? Y la posibilidad que tiene la madera de ser digitalizada, ¿no? De poder pasar de un modelo BIM a un modelo CNC y poder hacer esos encuentros y saber que cuando viene una madera con otra, solamente hay que juntarla y atornillarlas, ¿no? Que eso me parece fundamental. Y el detalle termina con eso. No hay que hacer ni emprolijamientos, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, todo esto que estás contando, ¿no? Con más el tema de la viabilidad económica, la viabilidad constructiva, la posibilidad de digitalizar, ¿no? Y el valor que agrega la madera a una construcción cuando está bien hecha, es súper importante. Pues sí. La resolución de un montón de detalles, de encuentros y demás, si no hubiera sido con la madera, se hubiera complicado muchísimo. Eso es la realidad. De lo que volviendo antes a la percepción del cliente, yo recuerdo cuando en el año 2003, 2004 empezamos a construir en Pladur, en la vivienda, ¿no? Es decir, la experiencia que acumulamos, empezamos a trabajar la tabiquería seca en sustitución del ladrillo y del yeso, porque el ladrillo y el yeso generaba muchísimos problemas. El primero, que las instalaciones empezaron a ser mucho más importantes, debilitaba mucho esa tabiquería, después había problemas de fisuración y demás. Y la llegada del Pladur, el sistema de tabiquería seca, nos permitió trabajar muchísimo mejor las instalaciones y sobre todo el acabado final. La percepción primera de los clientes fue mala, ¿no? Es decir, oye, esto es tabiquería, esto está hueco, esto está hueco. Claro. Y yo creo que ya nadie se plantea, o muy poca gente, puede haber un 2%, ¿no? Del cliente final que se plantea que por qué no se hace el ladrillo, ¿no? Es una realidad. No digo que se vaya a hacer todo en Madrid, ni muchísimo menos, porque no hay tampoco industria preparada para poder hacerlo todo, evidentemente, pero que es que no tiene que dar miedo ninguno a construir en madera. Yo, y además, lo he dicho en todos los foros en los que he participado y contando nuestra experiencia, nosotros creemos como promotor que es una opción más a construir. No todos los proyectos se podrán hacer, como digo, en madera, pero una parte de ellos sí se pueden pensar y ayuda muchísimo en el plazo, ayuda muchísimo en la calidad y ayuda muchísimo también, yo creo, en la calidad de vida que se puede ofrecer con la construcción en madera.
si tuvieras que decir cuáles son aquellos proyectos donde para ti tiene más sentido, ¿no? Por ejemplo, hemos ido hablando de varias cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, si es flex y tienes luces pequeñas, puedes hacer forjados más finos, con lo cual puede tener sentido. Si tienes un suelo un poco complicado, pues tienes la ventaja del peso. Si tienes una restricción de plazo, pues tienes la ventaja de tiempo. Y en residencial, no sé si lo ves más en asequible o en lujo o puede estar en los dos sitios, depende de cómo lo plantees. Pues yo creo que se puede pensar en todo, ¿eh? Hoy tenemos el abanico, estamos viendo cómo las viviendas que se están diseñando en Marbella, que se están construyendo ya en viviendas de lujo en Marbella, construidas con la estructura de madera. Vemos cómo se está construyendo también ya en mismo Málaga. Se va a construir una promoción en Distrito Z, se va a hacer una promoción también construida en madera. La semana pasada estuve reunido con un contratista de Málaga, con Bilba. Estamos viendo la colaboración para posibles proyectos de VPO, y una de las alternativas que estamos viendo es precisamente construir en madera. Es decir, estamos viendo alternativas en steel frame, estamos viendo alternativas en hormigón también prefabricado, pero una de ellas es la construcción en madera. Y yo creo que va por ahí, es decir, en los proyectos que nosotros estamos conceptualizando para poder construir viviendas de VPO. De hecho, el Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a licitación un proyecto y estamos ahora mismo analizando la posible presentación de ese concurso de compra de suelo, y lo estamos haciendo para poder construirlo de cualquiera de las opciones, ¿no? Es decir, eso ya el Muy bien. proyecto de ejecución lo definirá. Pero sí que estamos acotando muy bien la modulación, estamos acotando muy bien los vuelos de las terrazas, acotando las luces interiores, y se podría construir de cualquier manera, ¿no? Es decir, eso no. Sí es importante que se pueda racionalizar las luces. Mm. Racionalizando las luces se podría construir cualquier Mm. edificio. Antes de Oye, también pasada, perdón. depende también del momento, ¿no? Es decir, y claro, y depende también de la disponibilidad de empresas como vosotros, ¿no? Que puedan hacer ese trabajo, o proveedores como pueda ser Egoin, como pueda ser Finsa, como pueda ser, en este caso, Freeworks, que han empezado a trabajar ahora en Teruel, ¿no? Mm. Eso es lo que no. Porque eh, yo pienso que traer la madera de Austria o traerla de más lejos, ya la huella de carbono ya y empieza a no ser tan positiva, ¿no? Empieza ya a que ese transporte de fuera de Sí, sí, España sigue ya no lo. siendo mucho más positiva que el hormigón, pero es Sí, una pena, ¿no? Que ya que ganas mucho en eso, que luego pierdas una parte. sí. Sí, Has tiene comentado más que un ver con tema. el, perdón, tiene más que ver con el tema de proximidad y Sí, también crear riqueza local que claro, con la huella de carbono, ¿no? Optar por materiales que sean próximos tiene más que ver, desde nuestro punto de vista, de la pata social, que también nos interesa, correcto. tiene más que ver con eso, ¿no? De crear valor en el bosque local y trasladar todo eso. Con el punto anterior, creo que te olvidaste, o sea, no creo que no lo tengas en cuenta, sino que solo no lo has mencionado, que creo que el gran detonante, y insisto siempre con esta palabra que tengo posibilidad de hablar, que es la falta de mano de obra, ¿no? Bueno. Estabas hablando eh, que eso va a ser lo que realmente va a cambiar radicalmente el panorama de la construcción. Creo que no somos conscientes de la bomba que tenemos en ciernes. Es acuciante en todos los sentidos, y todo lo que lleve a reducir la mano de obra in situ, hay que apoyarlo, porque esto ahí hay un. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es decir, sí, tienes razón, no lo he mencionado, pero es que uno de los grandes problemas que está viendo es el déficit de mano de obra. Ya no solamente el déficit de mano de obra, yo creo que está el déficit de empresas constructoras, ¿no? Es decir, ya no hay, Mm. cada vez hay menos empresas constructoras que sean capaces de hacer edificios como este, ¿no? Es decir, es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque no disponen tampoco los subcontratistas. Estás viendo desaparición también de subcontratistas, ya no solamente de mano de obra. Es decir, bueno, el problema que está viendo, evidentemente, el principal es la mano de obra, eso está claro. Ujú. Cuando nosotros del año 2007-2008 pues, estábamos construyendo 600.000 viviendas, digo, la promoción inmobiliaria en España estaba construyendo 600.000, las personas esas que estaban trabajando en el sector, pues cuando llegó la crisis, pues se tuvieron que reconvertir o irse de España, ¿no? Y Ujú. eso fue así, aparte de las que se han ido jubilando, ¿no? Y no se ha incorporado. Y además, hoy día, dice, ¿por qué la industrialización es importante? Coño, porque trabaja en un entorno amigable. Yo cuando va a la fábrica, por ejemplo, de los baños industrializados, que
que estamos colocando en Torremolinos. La empresa se llama EOS, son de Puerto Real. Y claro, cuando llega allí, dices, coño, estoy trabajando en un sitio, Sí. en una nave totalmente controlado, no me da el sol, no hay ruido, se trabaja en un entorno amigable, hay aspiración de polvo, no hay residuos por el camino, el riesgo laboral es ínfimo. La integración, por ejemplo, de la mujer, en este caso hay poca mujer trabajando en esta fábrica, pero fijaros lo que tiene Lindon T en su fábrica, ¿no? Su fábrica tiene un montón de mujeres que se han incorporado también a trabajar con la madera, ¿no? Pues claro que hace que la industrialización sea el camino, no hay otra, no hay otra. Y después como yo digo, si tú trabajas en un entorno amigable, vas a trabajar mejor, va a asentar, si la fábrica está en Puerto Real, pues asentará esa población, igual que si una fábrica en Teruel, pues la fábrica de Teruel asentará también población. Y debemos de buscar eso, asentar la población y que trabaje en entorno lo más amigable posible. La obra es una puñetería, trabajar en una obra es jodienda, ¿verdad? Sí, es que es así. Entonces, habéis tenido esta experiencia de Oceánica y has dicho que ahora ya estáis mirando nuevos proyectos y pensando ya casi por defecto de ¿puedo hacerlo en madera o no? ¿No? Evidentemente has dicho no serán todos, pero sí que ya tenéis ese chip inmediato de en este tiene sentido o no, ¿no? Sí, la experiencia ha sido positiva, está siendo positiva. De hecho, como te digo, vamos a una pequeña promoción, son 10 viviendas, son viviendas de lujo que estamos construyendo en Pedregalejo y van construidas en madera, no tenemos ningún miedo en hacerlo. Además, preferimos hacerlo en madera, sobre todo también por lo que digo, un entorno ya muy consolidado, llegas y construyes de una forma rápida y limpia y afecta mucho menos a la gente que está en el entorno. Yo ya veo los edificios que se están construyendo en los centros, donde se hacen vacíos entre dos edificios, y digo, estamos locos si no construimos esto en madera. Claro, eso fue... Y hay un factor también que hay gente que tiene equivocado, ¿no? Y antes lo has mencionado a otro respecto, pero que creo que encaja, ¿no? Has dicho, al ser un modelo flex o un build to rent, Sí, piensas más en el mantenimiento, piensas más en los claro. costes posteriores que si es un build to sell, ¿no? Sí, Entonces, hay gente que dice, ostras, pero la madera no tiene mantenimiento, y nosotros no paramos de decir, en estructura no tiene mantenimiento. Si está bien diseñado, bien implementado, no Eso tiene es. mantenimiento, ¿no? En nuestro caso, sí, en la parte de mantenimiento, hay una parte que tendrá mantenimiento en el hotel, toda la viguería que está al exterior, que la hemos Claro, tratado, por eso digo estructura, la hemos pero lo tratado que es al exterior, sí. con un lasur, la hemos tratado ya con un lasur blanco que protege más evidentemente que un lasur incoloro. Y bueno, tendrá un mantenimiento de cada X años, pues habrá que darle esto. De hecho, se ha planteado ya una serie de caminos alrededor de toda la fachada para que con el empleo de las grúas estas articuladas que van sobre ruedas, que se pueda después hacer el tratamiento sin interferir en la vida del hotel. En el interior, toda la parte interior, que se ha tratado ya también con un barniz primero que tiene que llevar cualquier componente de madera para el tema de fuego. Ese barniz pues, habrá que restituirlo dentro de X años también. Eso es innegable que tendremos que hacerlo. En los techos no me preocupa nada en el techo y en el interior de la vivienda, porque yo, por ejemplo, en esta casa llevo habitando desde el año 2007 y yo no he tenido que hacer ningún tratamiento adicional a la madera que estáis viendo aquí atrás, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el interior no pierde esa protección, ¿no? No la pierde. ¿Cómo la pierde? Pues donde le da más el sol, donde le da más el tiempo, eso es evidente. Hay fachadas que en Oceánica que tendrán menos tratamiento de mantenimiento que otras. Pero también es cierto que como, por ejemplo, Fioresta no hay casi elementos de madera, ¿no? Sí, Que se las queden vistos, ¿no? terrazas, el techo de las Eso es, terrazas y techo de poco terraza más. y poco más, y ahí no tienen ningún problema. La madera, como tú bien has dicho, en estructura, si una vez que la cubres, no tiene que tener ningún tratamiento. Lo único es evitar que tenga humedades para que no haya aparición de hongos, ni xilófagos, ni ninguna cosa de esta. En el caso de Fioresta, creo que es una cuestión más estratégica que otra cosa, ¿no? Ya, Era el ya, primer edificio de madera. lo sé. No se sabía cómo iba a responder el mercado. Eso es. Bueno, si has hablado con Quirós, lo tienes claro. Sí. Y entonces era una vocación de AEDAS de construir en madera y entonces tenían que testear. Porque nosotros cuando veíamos que habían empezado, claro, dijimos, wow, menudo impulso. Y no veíamos que no publicaban que era de madera hasta que se consolidó, ¿no?
¿Qué pasó? Sí, es eso, o sea, lo que decía antes, ¿no? De esa dualidad de, ostras, ¿a la gente le dará miedo o a la gente le gustará, ¿no? Entonces, como prudencia, yo creo que ese primer proyecto dijeron, bueno, pues que no se vea mucho y no lo publicitamos mucho, ¿no? De hecho, la primera landing no lo decía mucho, pero después han visto que ha gustado y vamos, han sacado una de pecho y lo han publicado por todos lados Claro. constantemente. En la primera visita que hice a Egoin, me estuve con Unai visitando una que estaban haciendo para la Subinsa, allí en Navarra, en Pamplona. Quedaba visto todas las terrazas por abajo, quedaba visto también la planta de sótano, es curiosísimo, la planta de sótano hecha en Ajá. madera, es brutal. Pero sin embargo, la vivienda no había ningún elemento que se quedara visto, ¿no? Más allá de la propia terraza, ¿no? En la otra, estuvimos visitando otra promoción en Baracaldo, estaban haciendo una vivienda de protección oficial en Baracaldo y pasaba igual, no dejaba absolutamente ninguna madera a la vista, ¿no? Y estaba todo cubierto. Nos llamó la atención, pero nosotros siempre tenemos la vocación esa de enseñarlo, ¿no? También es cierto que hay que decir que no estamos construyendo un mueble, estamos haciendo un edificio con estructura de madera y la terminación no la de un mueble. Eso, Ya. es decir, eso hay que asumirlo, ¿no? Porque evidentemente, pues con un panel de GLT, pues al final tiene pequeñas fisuras, entra dentro de lo normal, pero que tiene sus rayaduras, tiene sus nudos, como todo, ¿no? Pero que en principio... Tienes que aceptar que es un material natural. Al final, Eso, lo que no puedes esperar, ¿no? Es la terminación de un material sintético con un material natural. Un material natural, pues viene de un ser vivo y al final tiene sus detalles, ¿no? Como se Eso ve es. detrás tuyo en esa viga, pues se ven Efectivamente. esos nudos y para mí le da personalidad, le da belleza. Claro, si no los tuviera, no sería madera. Ese es el público en general, digamos, no arquitectónico, no constructivo, tiene la idea que la idea de la madera del mueble, ¿no? Inclusive sí. que muchas veces no es madera, ¿no? O los Ya, pisos de madera que no son ya, madera, ¿no? no son Esa madera. perfección. Y entonces eso es difícil cambiarlo. El otro día yo me compré, ahí con la temperatura, unas alicantinas para las ventanas de mi casa Sí, y las quería natural para que envejecieran y se pusieran grises, ¿no? claro. Y experimentar a ver cómo envejece y qué color toma. Eso por un lado. Y por otro lado también, lo que creo que lo hablamos allí cuando estuve en la visita, que a mí me gustaba mucho, e inclusive lo comentamos con Octavio hace un rato, es la honestidad de la construcción, ¿no? Lo que decimos que en Macintosh es what you see is what you get, ¿no? Lo que ves es lo que tienes. Y eso a mí, nosotros que desde la parte de arquitectura buscamos, digamos, construcciones honestas, ¿no? Que no tengan artificios, creo que lo que más me llamó la atención fue eso, ¿no? Es gran parte de la personalidad de Oceánica está dada por su misma estructura de transición en las pasarelas, la madera es la que es, tienes esta vista, no tiene artificios, creo que lo que más me impresionó de la obra fue eso. Sí, trabajar sin artificios. Yo creo que has dado con la clave, Pablo. Mm. Has dado la clave, sí. Mm. Y luego, bueno, tuve la oportunidad también que Juanjo estuvo en la oficina en nuestra oficina aquí en Valencia Sí, y estuvimos hablando del proyecto y bueno, reafirmé mucho más todavía lo que había percibido allí, ¿no? sí. Todo eso. Y al hilo de esto también, que tú decías que la consonancia de los equipos, ¿no? La colaboración. Y tanto desde el lado de Goin como del lado de Juanjo, ambos, o sea, he conversado y me han dicho que ha sido muy fácil, que han trabajado durísimo, pero que ha sido muy fácil trabajar en equipo. Sí, la verdad que sí. Ha sido, bueno, ha habido mucho feeling entre ambos, todos los equipos y incluso con la intervención de la empresa contratista, con el departamento de estudios que nos ayudó también bastante a buscar proveedores que nos dieran también ese avance en la industrialización, como he comentado, por ejemplo, de la parandilla, ¿no? Eso sí, ha sido importante. Muy Eso, bien. orgulloso de las barandillas, ¿eh? Sí. Bueno, es que, Bastante. yo me acuerdo que hice una comparativa en las barandillas, ¿no? Del edificio que estamos haciendo en Madrid y Sí. dije, ostras, ¿somos conscientes de que lo que nos ha costado cada barandilla es equivalente a lo que hoy en día te cuesta una moto china? Sí. Bueno, así. era un balcón lo tuyo, lo que comparaste, ¿eh? Sí, perdona, un Era balcón. un balcón. Era un Un bal- balcón industrializado en 3D contra una moto. Era eso que eran, al final son 4 fierros, que no tiene más que eso, Sí. contra una moto que decías que tiene su motor de arranque, su sistema de electricidad y todo esto. No, pero Sí, en el caso sí, de Oceánica es porque el cachondeo está porque han diseñado una barandilla
que a la vez es para pasta para el hormigón, o sea, es un muy buen elemento, es constructivo, a la vez es de bajo mantenimiento y a la vez de cerramiento, en un solo elemento, ¿no? La síntesis total de lo que puede llegar a ser eso. Qué bueno. Sí. Muy bien. Oye, pues para ir cerrando, si quieres, Pablo, comenta un poquito reflexiones que te llevas o alguna última pregunta que quieras para Luis. No, o sea, la reflexión era un poco, la he puesto un poco, ya las tenía, porque la visita me impresionó, o sea, en la pullita que decimos de subcampeones de Revit, ¿no? de Revit, donde nosotros teníamos el 66% de tener algún premio y se lo llevó Oceánica. Cuando fui allí, realmente vi cómo era la obra y dije, bueno, evidentemente nada que objetar. No, tampoco tenía nada que objetar en ese momento, obviamente, con el premio. Claro, si quieres, Y luego, si quieres explicado lo del 66 para que se entienda. bueno, porque nosotros, Si no parece tongo. ya, en Revil, nosotros participamos en los 2 de los 3 proyectos que se presentaron finalistas para como construcción en madera. Bueno, y aparte participamos en otro más que tampoco ganamos, que es muy cómico, que estábamos con el proyecto de Madreselva de Valencia, de Subicities, que estábamos como constructora en un colaborativo, en el proyecto de Tomás Bretón con SAT y Distrito Natural, y bueno, el tercer proyecto era Oceánica. Claro. Bueno, que Unai nos venía hablando de Oceánica hacía ya mucho tiempo, y bueno, nosotros fuimos ahí, nos pusieron en la mesa enfrente al escenario y dijimos, eso está clarísimo. Claro, éramos la constructora de 2 de los 3 proyectos finalistas. Y bueno, no fue así. Y cuando vi el proyecto, vi cómo estaba ejecutado, qué tipo de arquitectura tenía, la resolución de una manera sintética esto, ¿no? Y sin artificios, como decimos, ¿no? Digo, bueno, aparte yo creo que le agrega un valor a la industria tremendo por todo esto que estamos comentando, ¿no? Este punto de inflexión que yo creo que tiene y la importancia que tiene en la arquitectura en general y en la arquitectura de lo que es flex living o terciario, que bueno, que bienvenido sea, ¿no? Ejemplos como este. Entonces, digamos, la conclusión para mí es, primero lo que ha dicho, ¿no? Cómo se pueden ejecutar edificios en madera que hagan viable proyectos de promoción, cómo la madera facilita soluciones o provee soluciones difíciles de ejecutar en otros materiales, el tema de la honestidad del material, que hay que, en particular a mí me gusta esto, la arquitectura honesta, y cómo la madera beneficia en esos puntos, ¿no? Y creo que es mi conclusión final y enhorabuena por el proyecto porque la verdad me ha sorprendido muy, muy gratamente, tanto en la presentación cuando lo vi de arquitectura como cuando lo vi en obra. Pues me alegro, Pablo, de que tenga esa visión. Además, creo que lo ha sintetizado muy bien. El proyecto es un proyecto honesto, un proyecto que integra muy bien lo que es arquitectura con lo que es la funcionalidad y con lo que es la posterior mantenimiento del edificio, y que es muy importante para un promotor con visión evidentemente de futuro. Y para nosotros ha sido un punto de inflexión. Creo que seguiremos construyendo, haciendo construcción en madera. Ha sido también un aprendizaje para la industrialización, lógicamente. Eso no es no solamente la parte de madera, sino el resto de industrialización. Y estamos investigando que en el mercado, estamos constantemente visitando a proveedores, estamos muy pendientes de lo que el mercado nos ofrece, ¿no? Porque el tema del PERTE que se va a hacer para la industrialización y demás es un punto de inicio. Creo que se queda corto económicamente, pero bueno, es un punto de inicio. Y creo que también se debiera de tener más en cuenta a empresas constructoras y a empresas promotoras, ¿no? Es decir, no solamente sea a las que fabrican, creo que también hay que mirar lo que es la financiación de los proyectos industrializados, que ahora mismo está fatal, fatal, ¿no? Que la única forma que hay que hacerlo es con fondos que no sean que no sean financiación bancaria, ¿no? Tiene que ser con fondos que te financian ese proyecto, que son capaces de adelantar dinero para que se pueda industrializar. Si no, es imposible de hacerlo. Eso es la pata que creo que está faltando más, ¿no? Y sobre todo también un apoyo por parte de las instituciones. Si se construye de una forma diferente, ¿por qué seguimos pagando los ICIos que pagamos? ¿Por qué pagamos las tasas que se pagan, ¿no? Es decir, se está construyendo en fábrica, estamos pagando el mismo ICIO. No tiene sentido, no tiene sentido.
Y una máquina que solamente o sea, un edificio que llevo y lo dejo allí, no tiene por qué tener el mismo impuesto, porque el que está pagando ya esos impuestos también en la fábrica está pagando además, ¿no? Todo eso hará que la cadena de valor crezca en valor y se reduzcan costes y poco a poco, pues bueno, y yo creo que machacándolo en todos los foros en los que nos encontramos, yo siempre lo digo, sobre todo cuando tengo políticos delante, que como no estoy una mano, esto está jodido, ¿no? Todos se llenan de la boca de que hay que hacer vivienda asequible, pero seguimos pagando tasas del 7% entre tasas y licencias en algunos ayuntamientos, seguimos pagando los mismos IVA, seguimos pagando todo lo mismo y al final en impuestos se va un 20-25% en el valor de la vivienda asequible. ¿Y lo hace que nosotros, los promotores, solamente el esfuerzo? Creo que no, creo que el esfuerzo se va a hacer entre todos y las administraciones tienen que hacerlo. Sí. Sí, al final, respecto a esto último que apuntas, ¿no? Muchas veces las limitaciones que tiene que poner la administración o los propios impuestos, las tasas, al final son en parte para cubrir un poco también las externalidades negativas que genera un negocio, ¿no? Y al final, un proyecto tradicional genera muchísimas más externalidades negativas que un proyecto hecho en madera, ¿no? Desde las emisiones de carbono a la molestia a los vecinos que apuntabas antes. Hay muchísimas externalidades que en un proyecto de madera o son positivas o no están, ¿no? O están de forma mucho más reducida. Entonces, tendría todo el sentido hacerle una traslación hacia la parte de impuestos o incluso, como hay algunas zonas donde se está trabajando, vinculado a la edificabilidad. Es decir, este terreno no es que me da esta edificabilidad, este terreno me da una emisión máxima de carbono. Si yo lo hago más eficiente, pues puedo tener más edificabilidad, ¿no? Eso sería una manera de alinear de golpe los intereses sociales con los intereses de las empresas promotoras. Está hablando eso de especulación urbanística. Bueno, no, ya se ha puesto en práctica, ¿eh? Ya lo sé que se ha puesto en práctica en algunos sitios. De hecho, nosotros en Lima abogamos con el Ayuntamiento de Miraflores, con la Municipalidad de Miraflores, por algo parecido y sí hicieron una ordenanza en la que si el edificio era sostenible, con alguna certificación, LEED, BREEAM y demás, se podía aumentar hasta 2 plantas la altura máxima del edificio y ganar edificabilidad. O sea, que eso está hecho. Vancouver tiene lo mismo, 2 y 3 plantas. Claro. Bordeaux, Londres, o sea, hay en Londres es negociable. Hay muchos ejemplos, sí. Sí, en todo esto, quizás por propia, vamos a llamarlo sordera del mercado, ¿no? Con respecto a lo que es la huella de carbono, el compromiso ambiental y todo esto no hemos hablado, pero realmente la dimensión ambiental de la madera ocuparía un podcast entero, ¿no? Claro, de hecho podemos hacer un pequeño apunte, no sé si lo tienes en la cabeza, Luis, en cuánto se ha reducido la huella de carbono, teniendo en cuenta carbono secuestrado en Oceánica respecto a si hubiera sido tradicional. No sé si tenéis secuestrado son 3.500 metros, 3.500 toneladas. ¿Habéis ahorrado de carbono? No, secuestrado. Secuestrado. Es una barbaridad. El número de lo que no hemos llegado a hacerlo todavía. Es un ejercicio que tenemos que hacer, Octavi, para ver realmente de construcción tradicional frente a construcción la de madera. Es un ejercicio que quiero hacer al final para tenerlo ese dato, ¿no? Claro, pero hay el secuestrado, pero además la transformación emite mucho menos en madera que en hormigón. Evidentemente, ese es el ejercicio que todavía no hemos hecho. Pues yo creo que es algo de lo que tenéis derecho a poneros una medalla, ¿no? Pues al final tiene ese impacto positivo en la sociedad y es de agradecer. Ya. Bueno. Muy bien, pues yo me quedo con una reflexión, ¿no? Que lo has comentado tú y lo he visto en varios promotores, ¿no? Antes del primer proyecto madera tienes dudas. Sí. Haces el proyecto y luego ya estás convencido. Y en nada ya no solo estás convencido, sino que te conviertes en evangelizador de la madera, ¿no? Con lo cual, animar a esos promotores que aún tengan dudas a que hagan ese primer paso, aún con medio dudas, pero que la práctica demuestra que va bien y que después querrán hacer más, ¿no? Sí, intervine. Estuve en la Asociación de Constructores y Promotores aquí en Granada. Los de Arquima vino a dar una conferencia y a vender su producto, ¿no? Claro. Y claro, y surgieron dudas entre arquitectos y promotores que estaban allí en la reunión. Y yo alcé la mano, digo, no tendréis duda ninguna porque nosotros lo estamos haciendo y se puede hacer. De hecho, después estuvieron hablando conmigo y le expliqué un poco el por qué decía eso, ¿no? Y sí que es cierto, una vez que pruebas, creo que va a haber continuidad. Muy bien, pues yo casi titularía el podcast con esta frase de no tengáis duda ninguna. Me ha encantado. Muy bien, pues nada, como tú quieras. Bueno, mira, siempre hablamos de ver qué título le ponemos
Yo estaba pensando a ver mientras íbamos hablando, pero creo que va a ir ese, ¿eh? Vale. Muy bien. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que he disfrutado un montón. Gracias. Creo Gracias que es un a vosotros. podcast que tiene oro, tiene un montón de información. Gracias por ser tan transparente y por explicar vuestra experiencia. Sí, gracias a vosotros. Me encanta hablar con gente como vosotros porque al final creo que es un sector en el que tenemos que aprender unos de otros y las experiencias, contar las experiencias de unos de otros nos viene muy bien, sí. Así Y que a ver muchas si gracias. en un futuro podcast podemos decir que ya hemos hecho algo juntos. Venga, por supuesto que sí, Octavi. Muy bien. un Muchas abrazo. gracias. Adiós. Vale, adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.